sonrisa de Calígula. Nicolás Estazone. ¡Feliz cumple, suegrita! Le regalé una tumba. La necesidad es la madre del poder. Cualquier necesidad, sea esta material o espiritual, nazca de un imperativo biológico o de una angustia existencial abstracta, crea el espacio necesario para que surja el poder. Todas las formas que han adoptado las organizaciones humanas, desde la más primitiva hasta la más moderna, tienen como dato en común el ser mecanismos colectivos para satisfacer necesidades. Nos reunimos en sociedades para alimentarnos con mayor variedad y eficiencia, para protegernos de las amenazas del medio natural, para transformarlo y adaptarlo a nuestra necesidad de supervivencia y desarrollo. El fin siempre es el mismo, llenar un vacío. En esta lógica, aquel que logra satisfacer esta necesidad ejerce un poder sobre los otros. El líder es aquel que posee la capacidad para llenar esos vacíos, y no hay mayor vacío o necesidad humana que la que surge por la incertidumbre y temor ante la muerte, y lo que puede existir más allá. La intermediación o protección que un líder otorga al grupo frente a lo natural o desconocido es la llave de un poder mucho más duradero y sólido que aquel que pueda otorgar la satisfacción de otras necesidades más terrenas. El hombre, frente a la muerte, esta batalla perdida de antemano, encuentra a los hombres de todos los tiempos en un patético estado de indefensión existencial. Crea una necesidad de certezas que sólo pueden ser satisfechas a través del mito. Mitos que, con el paso de los siglos y la legitimidad que otorga la costumbre, se transforman en certezas de la creencia. Nos mentimos a nosotros mismos y lo hacemos tan eficientemente que olvidamos que lo hicimos. El cuento del día de la fecha gira en torno a estos líderes y la manipulación que ejercen ante el miedo y la incertidumbre existenciales que surgen de la muerte. La civilización egipcia es una de las más interesantes y duraderas en el tiempo. Su cultura y religión se desarrollaron a lo largo de los siglos y uno de los rasgos más acusados de esta sociedad es su relación con la muerte. El poder en el imperio egipcio fluctuaba en un constante juego de péndulo entre la influencia del faraón, las fuerzas militares y la casta sacerdotal. El politeísmo egipcio multiplicaba los templos y las divinidades en todo el país. Cada región poseía un dios tutelar, con una función específica que formaba parte de una estricta jerarquía, y toda esta corte celestial debía ser escrupulosamente servida por un grupo de divinidades y fieles sacerdotes. Estos intermediarios con la divinidad sostenían su poder en la principal preocupación de los egipcios, la muerte y el más allá. Desde los faraones, cabeza de la sociedad egipcia, hasta el más humilde de los campesinos o soldados, tenían como meta vital la de asegurar su vida en el más allá. La actual idea de que todos somos iguales ante la muerte no existía como tal en el antiguo Egipto. La muerte era tan solo un pasaje, un examen que debía rendirse y que dependía en gran medida de cómo era enterrado aquel que moría. En la actualidad, las honras fúnebres no resultan más que una forma de mostrar estatus social, costumbre que poco a poco ha perdido brillo y se reduce en estos últimos años a un discreto paseo hasta la morada final. Nada de lo que se haga en el entierro de un hombre será decisivo para su destino en la ultratumba. En el Egipto de los faraones, por el contrario, la esperanza de un futuro de bienaventuranza celeste dependía de la correcta realización de los minuciosos ritos funerarios prescritos, y los sacerdotes, como intermediarios imprescindibles ante los dioses y la muerte, tenían el monopolio del saber necesario para alcanzar las maravillas de las tierras del occidente. Este era el nombre que los mitos egipcios le otorgaban a la tierra de promisión con la que los sacerdotes tentaban a los atemorizados egipcios, que invertían, dentro de sus posibilidades, todas sus economías para alcanzar el tan deseado destino. En el catálogo funerario existía un amplio abanico de posibilidades, y los únicos que se quedaban afuera de la chance de vivir en el paraíso eran aquellos que no poseían recursos económicos suficientes. Los más pobres no tenían más remedio que ser enterrados a pocos metros en la arena del desierto, a merced de las necesidades alimenticias de chacales y otros simpatiquísimos animalitos carroñeros. Estos, por míseros, quedaban automáticamente descalificados del viaje de egresados que gestionaban los sacerdotes. Por su parte,
Los funcionarios menores del aparato estatal egipcio, escribas y autoridades intermedias, tenían la posibilidad, merced a los buenos oficios de enérgicos emprendedores que excavaban tumbas comunitarias en la piedra, de subirse a esa especie de colectivo mortuorio que, con algo de retraso y menos glamour, lo llevaba al país del occidente. La primera clase quedaba para los faraones, sus familiares, esposas y favoritas, altos funcionarios y sacerdotes, capaces de disponer de los recursos suficientes como para contar con todos los beneficios que el dinero puede comprar. Los más importantes era la tumba. Las mastabas primero, grandes bloques de piedra que encerraban la excavación en la que se enterraba el sarcófago, y las pirámides después, como evolución grandiosa de estas mastabas, fueron los imponentes estuches necesarios para poner al féretro a resguardo de los peligros del mundo exterior. No vamos a detenernos en las características de estas pirámides, con sus innumerables corredores y trampas, artilugios pocas veces eficientes contra la habilidad de los saqueadores, por ser un tema innumerablemente tratado en cuanto documental, película y novela que trate estos períodos. Nos concentraremos, eso sí, en los ritos que daban significado a la ceremonia fúnebre y que preludiaba al entierro o empiradamiento. El sufrido lector sabrá disculpar el uso de tan tentador neologismo. El cuerpo del fallecido debía someterse a innumerables prácticas necesarias para alcanzar el reino de los muertos de la mejor manera, y todas estas maniobras solo podían ser realizadas por los sabios sacerdotes. El cadáver era lavado con vino de palma, eran extraídos su cerebro y vísceras, que a su vez eran colocadas en cánopes especiales, especies de Tupperware de la época. El cadáver, así tratado, era sumergido en una solución salina durante 70 días, operación con la que se le quitaba todo el líquido y para finalizar se rellenaba el espantajo resultante con mirra y otras especies odoríferas. El cadáver era prolijamente vendado y adornado con todo tipo de amuletos y alhajas, cada una de ellas con un significado preciso que ayudaría al difunto en el viaje al reino de los cielos y al saqueador futuro en el viaje en el reino de los vivos. Ya en la ultratumba, el alma del muerto era sometido a un juicio en un tribunal sobrenatural, encabezado por el dios Osiris, en donde debía defenderse de un grupo de divinidades que, a manera de fiscalía, lo acusaban de innumerables pecados. Para salir bien de este trance y de los demás peligros del viaje, a saber, horripilantes monstruos que pudieran entorpecer su trayecto, el fallecido contaba con la ayuda del libro de los muertos, una especie de manual de ritos y fórmulas que le abrían las puertas de la otra vida y que debía ser adquirido a los sacerdotes, claro está. Toda esta burocracia funeraria se completaba con la decoración de la tumba, muebles, jarrones, pequeñas maquetas representando un ejército de servidores, alimentos y todo lo que el muerto pudiera necesitar para tener una vida cómoda y agradable en el más allá. Para hacer más accesible a todos los públicos estas prácticas, los sacerdotes ponían a disposición de los clientes menos acomodados la posibilidad de hacerse con una estatua. Esta debía parecerse lo más posible al finado, para que el alma del muerto, al salir del cuerpo, pudiera encontrar refugio en ella. En torno de este cotillón fúnebre se desarrollaron, como ya lo habrá supuesto nuestro astuto lector, todo tipo de corruptelas. Así, los saqueadores revendían papiros robados de fragmentos del libro de los muertos a clientes que no podían comprar un original. Las estatuas también se comerciaban y solo bastaba con borrar el nombre que se colocaba en la base de la figura y poner el del nuevo dueño para que la estatua pudiera ser reutilizada. La posesión de una tumba, un lugar en una mastaba o un rincón en una pirámide era el principal anhelo de la mayoría de los egipcios. No era infrecuente que un faraón regalase a su esposa favorita una pirámide, como un obsequio distinguido o un ajuar mortuorio o joyas para su futura momia. Costumbre esta última que nos hace imaginar a un faraón obsequiándole, ya no a su amante o a su esposa, sino a cualquiera de sus familiares, supongamos a su suegra, por ejemplo, como presente de cumpleaños una linda tumba. Suegrita, feliz cumple, tome usted una tumba. Y que ésta, al contrario de lo que pudiera parecernos en la actualidad, no lo tomase a mal.